Este año es grandioso. Este año es maravilloso. Este año es el año para disfrutar de todos los beneficios ganados en la cruz del Calvario. No ganados por ninguno de nosotros, no ganados por nuestras obras, sino ganados por Jesús en la cruz del Calvario. Este año es un año para sumergirnos en el pacto de gracia totalmente. He sido por los últimos 8 años, he tratado de ser un predicador de la gracia, un predicador de la misericordia. Recuerdo que en el 2016, el primer mensaje detonante en mi vida que determinó lo que yo tenía que hacer se llamó "La gracia da por terminada una noche en el infierno". Fue predicado ese mensaje en la ciudad de Medellín, en la iglesia del apóstol Hugo López. Allí lo prediqué y desde allí el Espíritu de Dios determinó mi vida, mi ministerio, y produjo el Espíritu Santo un cambio, una revolución interna en mi vida. Y desde el 2016 hasta esta fecha he tratado de ser un predicador de la gracia, de la misericordia, del amor, del favor de Dios, del nuevo pacto. Me trasladé, y yo sí que era legalista, trasladarme del antiguo pacto al nuevo pacto, del monte Sinaí al monte del Gólgota. No fue fácil para mí, no ha sido fácil. Ya son más de 8 años que voy haciendo ese traslado y todavía me quedan vestigios de la ley del antiguo pacto. Todavía tengo que luchar contra eso. Hoy en este lugar tengo temor y temblor porque Dios me ha ordenado que yo sea ya un predicador radical del pacto de la sangre de Cristo. Radical. Me ha confrontado, me ha hecho temblar Dios en los últimos días, diciéndome: no puedes tener miedo de predicar el nuevo pacto de la gracia de Jesucristo. Y tengo miedo de predicarlo porque este mensaje de gracia es el que le trajo persecución al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no lo persiguieron por predicar ley. El apóstol Pablo es el apóstol de la gracia, el apóstol de la gracia. Y a Pablo lo persiguieron por predicar perdón de pecados, justicia por la fe, justificación por la fe. Pablo predicaba y estaba en algún momento predicando un mensaje y había un cojo, ciego de nacimiento, inválido, que no podía andar. Y dice la palabra de Dios: oyendo hablar a Pablo, tuvo fe para ser sanado. Y dice que Pablo, mirando lo que tuvo fe, que tenía fe, mirándole y vio que había recibido fe, le dijo: ponte sobre tus pies derecho y camina. Entonces, ¿cuál era el mensaje que predicaba Pablo? Que un paralítico, cojo de nacimiento, que no podía andar, tuvo fe para que se levantara y caminara. Y en el capítulo anterior a ese suceso se deja claro, el Espíritu Santo deja claro y en evidencia cuál era el mensaje que Pablo predicaba. Y el único mensaje que Pablo predicaba no predicaba sanidad divina. O sea, no predicaba sanidad divina para que el paralítico se sanara. Predicaba perdón de pecados. Cuando predicó perdón de pecados, el cojo recibió fe para ser sanado. Porque lo que el hombre necesita es saber que todos sus pecados fueron perdonados. Cuando le trajeron un paralítico también a Jesús, que lo tiraron por el techo, recuerda esa escena. Jesús lo mira y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban allí, los fariseos, se molestaron. Se molestaron porque Jesús había dicho: tus pecados te son perdonados. Y entonces Jesús, escuchando lo que decían ellos a voz baja y en sus corazones, Jesús les dije: ¿qué es más fácil decirle al hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y camina. Bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y anda. El hombre estaba paralítico porque no sabía que sus pecados habían sido perdonados. Era el mensaje más poderoso. Por eso Jesús primero le perdonó los pecados para luego levantarlo. ¿Por qué
porque hay personas que siguen paralíticas es porque están aferradas a un pecado del pasado y no creen que la sangre ya los ha perdonado completamente de sus pecados. ¿Qué fue lo que le dio la capacidad a esa mujer que encontraron en adulterio? Sorprendida, para no volver a pecar. Un regalo que Jesús le dio. Yo tampoco te condeno. ¿Hay alguien aquí que te condene? No, Señor, todos se han ido. Los que la querían apedrear. Bueno, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué es primero? El regalo de la no condenación. Algunos dicen, no, primero no peques más y no te condeno. No te condeno, vete y no peques más. El regalo de la no condenación la capacitó para no volver a pecar. No es como la iglesia lo que han ido a hacer. Primero, si hubiéramos sido nosotros, le hubiéramos dicho, bueno, mujer, vete a la casa, dele testimonio a su familia, dele testimonio a los vecinos, dele testimonio a la mujer del marido con el que usted estaba acostado, y luego que haya dado testimonio, venga y yo no te condeno. Pero no fue así, no te condeno. Vete. Y el único que la podía condenar era Jesús. Los que querían condenarla no podían condenarla. No podían, pero querían. Y el que podía condenarla porque era santo, no quiso condenarla. El que podía, no quiso condenarla. Y ese era el mensaje que Pablo predicaba y por eso lo perseguía. Y tengo temor, muchísimo temor, tengo que reconocerlo, porque este año Dios me ha pedido que predique gracia radical. Gracia radical. Eso traerá crecimiento, eso traerá bendiciones, eso traerá milagros, eso traerá economía, eso traerá abundancia, eso traerá nueva gente. Estos mensajes salvarán pastores, salvarán cristianos de la condenación, de la pobreza, de la enfermedad. Hay gente cargando una enfermedad porque creen que se merecen esa enfermedad, porque no saben que la gracia de Dios ya los ha perdonado, los ha librado, los ha sanado y los ha bendecido. Amén. Así que levanten sus manos al cielo, que estos minutos el Espíritu Santo, la persona más importante, venga sobre este lugar. Pero diga algo antes de pedirle al Espíritu Santo que venga. Diga, yo abro mi corazón. Yo abro mi corazón. Yo abro mi corazón a Dios, al Espíritu Santo, a Jesucristo, a la palabra de Dios, para ser renovado, para ser bendecido, para ser inspirado, para ser ayudado, para ser sanado, para ser prosperado. Yo abro mi corazón para recibir la palabra de Dios que me va a prosperar, que me va a bendecir, que me va a sanar, que me va a restaurar, que me va a levantar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y ahora, Espíritu Santo, eres la persona más importante en este lugar. Lo difícil de este mensaje, solo tú puedes hacerlo fácil. Lo difícil de este mensaje, tú harás que sea sencillo. Espíritu Santo, tú eres el Espíritu de gracia y tú nos enseñas la gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Apláudale al Señor. Gracias, Jesús. Disfrutando de todos los beneficios del pacto de gracia en el 2025. Todos los beneficios que no los estamos disfrutando, que no los hemos disfrutado, que no los estamos viviendo plenamente. No tiene discusión en la Biblia, no hay discusión de que somos la simiente de Abraham. Eso no se puede discutir. Somos hijos de Abraham, somos la simiente de Abraham. Eso dice la palabra en Gálatas 3. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Y audiovisuales están listos? Estoy hablando de que no hay discusión, de que la palabra de Dios en Gálatas queda claro y estipulado por Dios que tú eres hijo de Abraham. Sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Eso no se discute. La palabra de Dios dice que somos la simiente de Abraham. La palabra de Dios
dice que somos herederos de Abraham según la promesa. No hay discusión, tú eres hijo de Abraham. Si eres de fe, eres hijo de Abraham. Si estás en Cristo, la palabra de Dios dice que los que están en Cristo ciertamente el linaje de Abraham son y herederos de Abraham según la promesa. La palabra de Dios dice en Gálatas 3:14 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. De eso hablaremos el viernes. Ahora el Señor le pregunta a usted cuál es la maldición de la ley. ¿Qué pensaría usted? ¿Cuál es la maldición de la ley de la que Cristo nos redimió? La maldición de la ley. Dice que Cristo nos redimió de la maldición del pecado, de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley es que tú tienes que hacer algo para ser bendecido, y si no haces algo, si no obedeces plenamente, serás maldecido. Estas maldiciones alcanzarán si no obedeces atentamente a la voz de Dios. De esa maldición Cristo te redimió. Eso es muy importante entenderlo. Tiene mucha profundidad para escudriñar. La maldición de la ley. ¿Fue la maldición de la ley? Si yo no obedezco, soy maldito. Cristo te redimió de la maldición de la ley. O sea que ahora tus bendiciones no están determinadas a tu obediencia, sino a la obediencia de Él, a la obediencia de Jesús. Por eso Jesús dice: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. ¿Quién cumplió la ley? Jesucristo cumplió la ley. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, somos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. No hay discusión que somos hijos de Abraham, no hay discusión que somos la simiente de Abraham y que somos el linaje de Abraham. No hay discusión de que si estamos en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos y herederos de Abraham según la promesa. Esto a mí me cambió la vida hace unos meses atrás. Mientras yo oraba, y yo salgo mucho a orar, me gusta orar en la calle, en un lugar solitario, camino, oro, o estoy en una bicicleta, me gusta orar en la bicicleta, hablar con Dios, y me cambió. Y ese día yo decía: Señor, si estoy en Cristo, soy heredero de Abraham según la promesa. O sea que yo no tengo que ser judío, yo no tengo que ser israelita, yo no tengo que hacerme judío, yo no tengo que circuncidarme para heredar la bendición y las promesas que tú le diste a Abraham. Yo estoy en Cristo, y en Cristo soy heredero de Abraham según la promesa. Porque las promesas que se le dieron a Abraham no se le dieron a sus simientes, sino a su simiente. Y hablaba de una, y dice la palabra que esa simiente es Cristo. Todas las promesas que se le dieron a Abraham son tuyas en Cristo Jesús. Y entonces, ¿por qué no las vivimos? Porque las promesas que se le dieron a Abraham fueron riqueza, salud, larga vida, y la más grande, la bendición más grande que se le dio a Abraham, la promesa más grande, justicia por la fe. La palabra de Dios dice que creyó Abraham a Dios. Estoy hablando de Romanos capítulo 4. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto es poderosísimo. Esto es poderoso. Tú eres hijo de Abraham, simiente de Abraham. Ahora, si somos hijos de Abraham, si la palabra de Dios no tiene discusión, si dice que en Cristo somos la simiente de Abraham, ¿por qué muchos se quieren hacer hijos de Moisés? Porque muchos quieren heredar de acuerdo a la ley. Si la Biblia no dice que eres hijo de Moisés, la Biblia no dice que eres simiente de Moisés, la Biblia no dice que eres el linaje de Moisés, la Biblia dice que eres el linaje de Abraham. Y Abraham vivió 450 años antes de la ley, y la promesa que se le dio a Abraham se le dio por fe. Abraham perteneció al pacto de gracia. Por eso, cuando Abraham oye la voz de Dios, era un idólatra, porque es un pacto de gracia, no es un pacto de merecimientos. Abraham estaba adorando el sol y la luna cuando Dios le habla, y lo más probable es que Abraham creyó que le había hablado el sol, porque no conocía a Dios, y salió obedeciendo como si fuera el sol. En el camino fue que conoció a Dios. Eso es un pacto de gracia, y en ese pacto de gracia Dios lo bendice. Y Dios lo bendice con abundancia, con riqueza. Abraham vivió 225 años. A los 100 años su cuerpo se renovó, su juventud se renovó, y volvió a tener deleite con su mujer, y tuvo hijos después de los 100 años.
¿Por qué? Porque en el pacto de gracia sucede eso. Hay una renovación de nuestro cuerpo. Mis amados hermanos, yo sé que lo que viene este año es grandísimo, es maravilloso, son muchos beneficios, pero tenemos que entender este pacto de gracia. Entonces, si eres simiente de Abraham y eres hijo de Abraham, ¿por qué quieres seguir siendo o por qué quieres hacerte hijo de Moisés? O heredar tus bendiciones por la ley de Moisés. Moisés representa la ley. Abraham representa la fe. Él es el padre de la fe. La palabra de Dios dice que es por fe para que sea por gracia, ¿verdad? Dice la palabra, por fe para que sea por gracia. O sea que Abraham representa la fe, Moisés representa la ley. ¿Cuál fue el primer milagro de Moisés? Convertir el agua en sangre, que produjo muerte. Los ríos eran sangre. ¿Qué sucede cuando los ríos son sangre? Los animales mueren, las vacas que salen a beber mueren. El primer milagro del que representa la ley es muerte. ¿Y cuál es el primer milagro de Jesús? Convertir el agua en vino, que produjo celebración, alargó la celebración. O sea, el primer milagro de la ley, muerte. El primer milagro de la gracia, celebración. Moisés representa la ley. Y cuando Dios se le aparece a Moisés en una zarza, ¿qué le dice Dios a Moisés? Quita el calzado, porque el lugar que pisas, santo es. Y en la gracia viene el hijo pródigo. ¿Y qué le dice el papá? Ponle calzado a sus pies y póngale vestido nuevo. En la ley tú te tienes que quitar tus calzados, porque el lugar que pisas es santo y tú lo contaminas. En la gracia te ponen el calzado, porque el santo vive dentro de ti. Lo santo ya no está afuera, lo santo está en ti. En la ley es de afuera hacia adentro, en la gracia es de adentro hacia afuera. En la ley no podían mirar el rostro de Moisés, porque Moisés tenía una gloria. Venía del Sinaí de ver a Dios cara a cara, su rostro brillaba y el pueblo tenía que cubrirse. Moisés tenía que cubrirse el velo y el pueblo no podía mirar el rostro de Moisés. En la ley que dice Dios, no me mirarás a la cara, no mirarás mi rostro. Y en la gracia que dice, ¿qué dice la gracia? A que mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, seamos transformados de gloria en gloria por su misma imagen y por su misma semejanza. Si eres de Abraham, porque quieres vivir bajo los principios de Moisés. La ley no fue dada para hacerte heredar. La ley no fue dada para que el hombre heredara. Abraham fue heredero y no tuvo ley. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1 y no tenía ley. Tenían un pacto de gracia. Dios sacó a Israel de Egipto, no por las obras de ellos. Dios sacó a Israel de Egipto porque Dios tenía un pacto con Abraham. Israel en Egipto no estaba buscando a Dios. Israel en Egipto no estaba adorando a Dios. Llevaban 230 años de esclavitud, 230 o 430 años de esclavitud en Egipto. Y no estaban adorando a Dios. No estaban buscando a Dios. Estaban clamando por los azotes de los egipcios. Dice, he visto la aflicción de mi pueblo, que los egipcios los azotan. Y Dios vino y los sacó, no porque ellos hicieran obras, no porque ellos adoraran a Dios, no porque ellos buscaran a Dios. Dios saca a Israel de Egipto porque Dios había hecho un pacto con Abraham, un pacto de gracia. Israel sale de allí porque comieron el cordero y colocaron la sangre del cordero en sus puertas y salieron aquella noche libres. ¿Por qué? Por la sangre del cordero. El cordero es tipo de Jesús. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Con oro y plata lo sacó y no hubo enfermos. ¿Sabe qué dice el original? Y no hubo ninguna cosa fea en ellos.
linaje de Abraham somos y herederos de Abraham según la promesa. Cuando Dios le prometió a Abraham que sería heredero del mundo, se lo prometió a él y a su simiente. ¿Cuál era su simiente? Jesucristo. Y en Cristo yo soy heredero de eso. Tú no puedes ser heredero del mundo si estás enfermo, postrado en la cama. Tú no puedes ser heredero del mundo y estar teniendo dificultades y limitaciones económicas. Hace unos años atrás Dios empezó a revelarme cuando me hizo entender que de Egipto hasta el monte Sinaí, por todo el camino del desierto, ninguno murió. Se quejaban, murmuraban y nadie moría. Los desafío, pastores, a que estudien la historia de Israel. Vayan a la Biblia. ¿Quién murió desde la salida de Egipto hasta el monte Sinaí? No murió nadie, no hubo ningún muerto. Se quejaban porque no había agua y Dios les sacaba agua de la roca. Las aguas estaban amargas y Dios colocaba un árbol que endulzara las aguas. El secreto es el árbol. Es Cristo. Y la roca, el secreto era la roca, que era Cristo. Y la roca que lo seguía era Cristo. Caminaban en un pacto de gracia. Los pies crecían, los zapatos crecían con los pies. El vestido crecía con su cuerpo. Es un pacto de gracia. No les faltaba provisión sobrenatural. Y se quejaban, murmuraban contra Moisés y no se morían. No se morían. Estúdielo, mis hijos, estúdielo. Vaya a la Biblia. Desde que salieron de Egipto, todos esos años, hasta que llegaron al Sinaí, ninguno se murió. No se enfermaron. Con oro y plata los sacó y no hubo enfermos en sus tribus. Porque era un pacto de gracia. Cuando comieron el cordero, que es comer a Cristo, y colocar la sangre de Jesús en sus puertas, ellos salieron sanos al otro día. El que tenía un brazo amputado porque los látigos de los capataces le habían amputado un brazo, esa noche le salió el brazo. No es como vuestra Hollywood, que salieron de Egipto y cargando en las camillas a los ancianos. No. Que cargando en las camillas a los inválidos. Salieron de Egipto con oro y plata y no hubo enfermos en sus tribus, porque era un pacto de gracia, no era un pacto de ley. ¿Cuándo empezaron a morir? Cuando llegaron al monte Sinaí. Cuando llegaron al monte Sinaí, Israel dijo estas palabras. Le dijo a Dios: mándanos lo que quieras, que nosotros lo haremos. Y empezaron a depender, querían depender de ellos. Lo que tú nos digas que hagamos, nosotros lo vamos a hacer. Se pusieron ahí en el Sinaí. Retaron a Dios. Lo que nos mandas haremos. Bueno, también. Yo los traía en un pacto de gracia. Ahora ustedes quieren por obras. Lo que yo les mando, ustedes hacen. Lo que les dio los 10 mandamientos. Y empezaron a morir. Se quejaron y murieron. Lo primero que hicieron cuando se estaba escribiendo la ley en piedra, los 10 mandamientos, era un becerro de oro, idolatría. Y bajó Moisés y hubo muerte en el campamento. Antes no había nadie muriendo. Antes nadie se enfermaba. Después de la ley, pidieron codornices y las codornices les salían por las narices y morían. Antes de la ley, se quejaban y Dios les daba maná y no morían. Es el pacto de gracia. Ustedes son simiente de Abraham. Somos hijos de Abraham según la promesa. Somos herederos de Abraham, no de Moisés. Nuestra herencia no es por las obras de la ley. Nuestra herencia es por fe. Por fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Juan capítulo 1 versículo 17. Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 17. Pues la ley, aleluya, este es el año para heredar, mis hijos. Este es el año para disfrutar de todos los beneficios. Este es el año para recibir la herencia de Abraham. Este es el año para que vivan en la bendición que Dios le dio a Abraham, riqueza, largura de días. Hay un pastor en África, en Sudáfrica, que cumplió 100 años. Su esposa falleció, la sepultó y ahora se ha casado y tiene hijos con la nueva esposa de 100 años. 100 años. Ellos conocen este pacto.
verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Se alcanza a ver lo que está en esas líneas? La ley fue dada, es algo que se da, es algo que se entrega, es impersonal, es algo que se da, es algo que se envía, impersonal. ¿Y quién la dio? Moisés. Pero si hay algo muy importante que yo veo ahí, que la palabra de Dios nos dice, la ley y la verdad fueron dadas por medio de Moisés. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La verdad está con la gracia, no con la ley. La verdad está con la gracia, no con la ley. Jesús le dice a un grupo de fariseos, búsquenlo en su Biblia, le dice, conoceré la verdad. A un grupo de fariseos, no de pecadores, no de gentiles, no de mundanos. Jesús le dice a un grupo de fariseos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sería redundante porque ellos conocían la ley y la practicaban. ¿Por qué les dice a ellos que conocerían la verdad y la verdad los haría libres? Porque la verdad no está del lado de la ley, la verdad está del lado de la gracia. Versos anteriores a esto, versículo 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia, y otra vez repite, lleno de gracia y de verdad. ¿De dónde está la verdad? La gracia. Pastores, que necesitamos escuchar la verdad. Quiero conocer la verdad. Necesito que me enseñe la verdad. Pastor, enséñame la verdad. El que enseña la verdad debe enseñar la gracia. ¿Cuál es la verdad que libera al hombre? La gracia. ¿Cuál es la verdad que santifica a la persona? La gracia. ¿Cuál es la verdad que transforma los corazones? La gracia. La verdad está con la gracia. La verdad no está con la ley. La ley es impersonal, la ley es fría. La gracia y la verdad vinieron en una persona. La gracia y la verdad es personal. La gracia y la verdad es aquella persona que puede meterse dentro de ti y cambiarte de adentro hacia afuera. Nadie se santifica por una ley. Nadie se santifica por obras. Nadie se santifica por un esfuerzo. Nadie se santifica por una disciplina religiosa. Nadie se santifica por cumplir los mandamientos de la denominación. La santidad está en Cristo. Cristo ha sido hecho por nosotros. Santificación, sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo está en Cristo. Aleluya. ¿Usted sabe cómo se santifica una persona? En Lucas capítulo 7 había una mujer pecadora, dice la Biblia, muy pecadora, probablemente ramera. Y había un hombre, Simón, fariseo, que invitó a Jesús a su casa a comer. Cuando Jesús entró a casa de Simón, Simón no le dio agua para los pies. Simón no lo besó. Que los religiosos, los fariseos, los que guardan la ley, son inhumanos, son fríos. ¿Usted no ha visto a la gente que se santifica por la ley? La gente que se santifica por la ley cambian hasta la forma de caminar. Se suben al altar, sí. Porque es una santidad lograda. No es una santidad de gracia. Hay una santidad que se logra y hay otra santidad que es por accidente. La Biblia habla de las obras de la carne, pero no dice obras del Espíritu, fruto del Espíritu. La ley son las obras de la carne. La santidad es un fruto del Espíritu, no es una obra. Es un fruto. Gálatas dice obra de la carne y fruto del Espíritu. O sea que los frutos del Espíritu no son cosas que tú haces. Los frutos del Espíritu no es algo que tú logras. Es un fruto. ¿Y es un fruto por qué? Porque tienes adentro al santo, al sabio, al justo, al poderoso. Y el que produce un fruto, pero no lo logras tú. Es un fruto que te sale. Porque estás unido a la vid, porque estás unido a Cristo, porque la rama que está unida a la vid da hojas y frutos. Entonces la santidad no es algo que tú produces. La santidad que tú logras por el esfuerzo cambia tu forma de caminar,
tu forma de hablar. Ayer el pastor Aldo le mandó un mensaje de un pastor, Itiel Arroyo, no sé si lo conocen, Itiel Arroyo, un mensaje cortico de Itiel Arroyo a una persona de acá de Guayaquil. Me lo había mandado a mí también. Me gusta mucho el ministerio de Itiel Arroyo. Itiel Arroyo es muy directo y el mensaje habla de masturbación espiritual. Entonces Itiel Arroyo dice: cuando usted está yendo a una iglesia o cuando usted va a YouTube o a las redes sociales a buscar mensajes que lo hagan sentir bien, a buscar mensajes que lo empoderen, a buscar mensajes que lo lleven al desarrollo, usted está teniendo una masturbación espiritual, porque usted está buscando su autocomplacencia. Y él envía ese mensaje, el pastor Aldo se lo envía a una persona, porque el pastor Aldo sabe que esa persona tiene religión en su cabeza, y le manda ese mensaje. Entonces la persona le contesta: no me mandes ese mensaje, no me gusta que hablen de masturbación en un púlpito, en un altar, yo no acepto eso. El pastor empieza a debatir con él, le dice: usted está lleno de religión, usted nunca ha hecho lo que ese hombre ha hecho, usted no predica. Porque hay gente que critica, mire, el que más critica es el que menos ha hecho. Entonces el pastor Aldo le dice: usted ni siquiera ha hecho ni lo mínimo de lo que este hombre ha hecho. Cuando usted eche fuera demonios, cuando usted sane a los enfermos, critique a un hombre de Dios como este, porque no se puede mencionar. Entonces la gente es una santidad forzada, no se puede mencionar en el púlpito masturbación espiritual. Tiene que cambiar la forma de hablar. Hermanitos, pueblo de Dios, y tiene que hablar así. Y cuando llegan a la casa se les va la santidad porque gritan, maldicen, golpean. Yo conocí a alguien y las personas que cuidan el carro abajo me decían: pastor, perdóneme, mire qué pena, pero este señor que viene a la iglesia, siempre que llega ahí en el carro, está maltratando a la esposa, está gritándole a la esposa. A nosotros nos da esta vergüenza acercarnos al carro porque están gritándole a la esposa ahí, aquí afuera en el carro. Pero cuando entran a la iglesia son una santidad forzada, una santidad lograda. Caminan despacio, hablan despacio, sublime, santísimo, soberanísimo Dios. Y la gente cree que eso es santidad. Entonces, como Jesús entró a la casa de Simón y entró muy normal, Simón no le dio agua, Simón no le dio un beso, Simón no lo ungió la cabeza, que eso es normal. Se sentó, comió allí. Cuando estaba terminando la cena, vino una mujer muy pecadora, gran pecadora, ramera lo más probable, y se le tira a los pies de Jesús. Y este fariseo, el fariseo que dependía de la ley de Moisés, el que quería ser hijo de Moisés y no hijo de Abraham, porque ellos decían ser hijos de Abraham, pero Jesús dice: ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero ustedes son hijos del diablo, dice, le dijo Jesús. No le dije yo, lo dijo Jesús. Ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo, porque me quieren matar a mí, que hago las obras de Dios. Si hay algo que golpea a la religión, es la gracia. La religión se siente confrontada con la gracia. Entonces viene esa mujer prostituta, se tira a los pies de Jesús, y el fariseo que estaba en la mesa diciendo para sí mismo: si este fuera profeta, sabría cuál es la mujer que lo besa en los pies. Porque los religiosos, los fariseos, buscan un profeta. La mujer no necesitaba un profeta, la mujer necesitaba un salvador. Simón necesitaba un profeta porque los profetas empoderan a la gente. La iglesia no necesita un profeta, un salvador. El mundo no necesita un profeta, necesita un salvador. Los pecadores necesitan un salvador. Los asesinos necesitan un salvador. Los que están enfermos necesitan un salvador. El que vino en pecado a esta iglesia necesita un salvador. Y entonces la mujer se le tira a los pies a este hombre y grita. Y Jesús le dice, muy rápido, Jesús le dice a este hombre: Simón, un acreedor, un empresario, un adinerado, tenía dos deudores. O sea que puso a Simón y a la prostituta en el mismo lugar, los dos deudores. El uno le debía $100,000 y el otro le debía $100. Como los fariseos entienden de dólares, ahí mismo entendieron. El uno le debía $100,000, el otro $100. Y mire lo que dice Jesús de los dos. Hablando de Simón, está hablando de la prostituta. Como no teniendo ninguno con qué pagar, o sea que ni el fariseo podía pagar su deuda,
ni la prostituta podía pagar su deuda, porque nadie puede pagar por sus pecados. No teniendo ninguno de ellos con qué pagar, el empresario les perdonó la deuda a ambos. ¿Qué te parece, Simón?, le dice Jesús. ¿Cuál crees tú?, le dice Jesús a Simón, ¿cuál crees tú que amará más? Como Simón sabía mucho de dólares, dijo, al que le perdonó 100,000, al que le perdonó más, ese amará más. Y Jesús le dice sonriendo, bien han dicho, Simón. ¿Ves a esta mujer? Y le cuenta la historia. Entré a tu casa, no me diste agua para los pies, no me besaste, no ungiste mi cabeza. Ella no ha parado de lavar mis pies. Ella no ha parado de ungirme con su perfume. ¿Sabe por qué ella hace esto, Simón? Porque al que más se le perdona, más ama. Al que más se le perdona, más ama. Como a ella se le ha perdonado $100,000, por eso me ama tanto. ¿Sabe cuál es el problema contigo, Simón? Que tú crees que se te perdonó poco, por eso me amas poco. O sea que según Jesús, ¿cuál es el secreto para que alguien ame mucho a Jesús? Perdonarle mucho. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo hacemos que la gente ame mucho a Jesús? Decirles que todos sus pecados son perdonados. El que ama mucho es porque sabe que se le perdonó mucho. O sea, a eso no hay que llamarlos para que vengan a la iglesia. A eso no hay que llamarlos para que oren. Ellos se sienten tan perdonados. Saben que Jesús los perdonó tanto que naturalmente se produce en ellos un fruto. El fruto del Espíritu es amor. No existen frutos del Espíritu, es un fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. O sea que como le perdonaron tanto, inmediatamente su corazón dio un fruto. Amor por Jesús, amor por su obra, amor por la iglesia, amor por la oración, amor por el servicio. Pero es un fruto que vino ¿de dónde? De que se le perdonó mucho. Los fariseos, los hijos de Moisés, los que quieren heredar por la ley, los que quieren heredar las promesas por sus obras, aman poco. ¿Por qué aman poco? Porque ellos creen que lo que tienen se lo ganaron, no se lo dieron. Y esa es la inclinación que tenemos todos. No queremos heredar por gracia, queremos ganar por obras. Y eso es lo que Dios quiere radicalmente cortar de su iglesia. Ahora, ¿qué piensa Dios de la ley? ¿Qué dice Dios de la ley? Romanos. Vamos a 2 Corintios, antes de ir a Romanos. 2 Corintios, capítulo 3, versos 7 y verso 9. ¿Cómo llama Dios a la ley? Este 2025 es un año para disfrutar todos los beneficios del pacto de gracia. ¿Cómo llama Dios a la ley? Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, ¿ministerio de qué? De muerte. ¿Cómo llama Dios la ley? Ministerio de muerte. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. La gloria del ministerio de muerte había de perecer. Verso 8, verso siguiente. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Verso 9.
Por eso les dije que levantaran la mano y dijeran: Señor, abro mi corazón. Porque si el ministerio de condenación, ¿cómo llama Dios a la ley? Ministerio de condenación. Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. O sea que si han habido avivamientos bajo la condenación y hay gente que viene a Dios bajo el espíritu de condenación para entregar sus vidas, cuando prediquemos justificación, ¿cómo será el avivamiento? ¿Y cómo será la gloria? Porque el ministerio de muerte tenía gloria, pero esa gloria tenía que perecer. El ministerio del Espíritu, que es el ministerio de la gracia, tiene una gloria eterna. Tiene una gloria que durará para siempre. El avivamiento que viene no es un avivamiento de gente bajo condenación corriendo al altar. Es un avivamiento de gente bajo la gracia, justificados, alabando, glorificando y bendiciendo a Dios con sus vidas, con sus obras, con sus palabras, con sus acciones. Porque se sienten salvos, se sienten justos. Lo que va a traer multitudes es el ministerio de la justificación. Y aquí donde dice el ministerio de muerte grabado con palabras en piedra, no se refiere a los sacrificios de animales. Lo de los sacrificios de animales no se escribió en piedra. Lo que se escribió en piedra son los 10 mandamientos. Lo que Dios quiere es que entendamos que si usted quiere salvar a sus hijos, no debe ponerle los 10 mandamientos, debe ponerle Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Porque si tú pones los 10 mandamientos, cuando el niño no los cumpla, se va a sentir condenado y heredero de maldición. Porque ese es el ministerio de condenación. Es que la ley no fue dada para santificarte, la ley fue dada para hacerte saber tu pecado. Volvemos a lo mismo: ¿eres hijo de Abraham o eres hijo de Moisés? Porque la Biblia no dice que eres simiente de Moisés. La ley no fue dada para santificar a nadie. Pastores, que necesitamos la ley para ser santos. El hombre más santo del Antiguo Testamento se llamó José y no tenía ley. José no pecó. Job no pecó y no tenía ley. Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro. Ni siquiera le atribuyó a Dios un despropósito alguno cuando estaba en sus miserias, en sus dolores, en su calamidad y no tenía ley. Moisés tenía ley y la quebrantó. David tenía ley, adulteró y mató. La ley no se dio para santificar. La ley se dio para que tú conocieras tu pecado y a través de ese conocimiento del pecado mostrarte a ti la necesidad de un Salvador. Para eso se dio la ley. La palabra de Dios dice que la ley es un ayo, es un maestro que nos lleva a Cristo, y luego que la ley ha cumplido ese propósito, te entrega a Cristo y la ley se aleja, y Cristo te lleva al cumplimiento de la ley que tú no podías cumplir en tus propias fuerzas. El ministerio de la ley, el ministerio de muerte, el ministerio de condenación, donde se predica ley, hay muerte y hay condenación. Si hubiésemos predicado el ministerio de justificación, la iglesia de Cristo ya estuviera heredando las promesas de Abraham. O sea que aquí tenemos que determinar algo según la palabra. ¿Por qué la iglesia de Jesús no está heredando las riquezas, la salud y la justicia de Abraham y la herencia del mundo que se nos dio, se le dio a Abraham y se nos dio a nosotros en Cristo? Porque estamos bajo el ministerio de la condenación. Y Dios quiere que radicalmente nos salgamos del ministerio de la condenación y pasemos al ministerio de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. O sea, tenemos que sumergirnos en el nuevo pacto de la sangre. La cruz del Calvario cambió todo. Ahora el hombre, por causa de la cruz, es justificado. Si tiene fe en la sangre, es justo. Sus pecados son perdonados. Es un hijo de Dios.
al faraón, dice la palabra que Dios azotó al faraón. Yo le hubiera dicho: Señor, ¿por qué azotas al faraón? Deberías de azotar al mentiroso. Pero es que Abraham estaba bajo un pacto de gracia, no de ley. Abraham creía en Dios. Cuando tú crees a Dios, tus errores son perdonados, tus pecados son perdonados. Por eso Dios no veía a Abraham como un mentiroso. Dios llamó a Abraham amigo. ¿Por qué Dios llamó a Abraham amigo? Dios no llama amigo a nadie después de la ley. Dios llama a Abraham amigo siendo un mentiroso. ¿Por qué? Porque creía a Dios. Creía a Dios, creía en Dios, tenía fe. ¿A cuánto les gusta la fe aquí? ¿A cuánto les gusta la fe? Por la fe ustedes van a heredar. Por la fe ustedes van a ver lo imposible. Por la fe se van a sanar. Por la fe van a prosperar. Por la fe se van a abrir caminos. Amén. ¿Está listo para que el Espíritu Santo nos siga sorprendiendo? En Hebreos capítulo 11, todo el capítulo de Hebreos 11, ese no se los había dado a los de multimedia, pero pueden colocarlo. Todo el capítulo de Hebreos 11 es una galería de héroes de la fe. Héroes de la fe. Es el salón de los héroes de la fe. En Hebreos 11, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Noé obedeció a Dios, construyó un arca. Por la fe Abraham ofreció a su hijo. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Por la fe, por la fe, por la fe era una promesa. Por la fe taparon boca de leones. Por la fe conquistaron reinos. Por la fe sacaron fuerza de debilidad. Por la fe las mujeres dieron a luz hijos cuando eran estériles. Por la fe, no por obras, por la fe, ¿cierto? Por la fe. Y ahí en esa galería de fe, en ese salón de fe, aparece Moisés. Si usted lee, el Señor me llevó a leerlo ayer, se habla de los logros de Moisés por la fe antes de la ley. Después de la ley no hay ningún logro de Moisés por la fe. Léalo. Por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. No había ley. Por la fe Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que ser llamado hijo de la hija del faraón. No había ley. Por la fe Moisés hizo la aspersión de la sangre. Por la fe Moisés cruzó el mar rojo. Y ahí termina. No habla de logros de Moisés después de la ley. Porque después de la ley Moisés ya dejó de lograr por fe, empezó a lograr por obras. Léalo. Y de Abraham sí se habla, de Abraham, de sus hijos, de Isaac, por la fe Isaac, por la fe los hijos de Abraham. Y de Moisés no se habla de los hijos de Moisés por la fe, porque Moisés solo caminó en fe hasta la ley. Léalo, léalo. Los logros de la fe de Moisés fueron hasta que se dio la ley. Ya de ahí no hay logros de fe, todos fueron por obras. Y así está la iglesia. La iglesia dice: hay que tener un equilibrio. Dios no dice que eso es equilibrio, Dios dice que eso es mezcla. Pastores, que hay que equilibrar la gracia y la ley. Y Dios no dice que eso es equilibrio. Dios dice: no se pone vino nuevo en odres viejos. Y está hablando de ley y gracia. Algunos de ustedes les dijeron que cuando Jesús dijo en Apocalipsis: mejor fuera que fueses frío o caliente y no que fueras tibio. Muchos creen que Jesús se refería: mejor es que seas o pecador o cristiano y no tibio. Y de eso no está hablando Jesús. Jesús a nadie mandaría a ser pecador. Jesús nunca diría: mejor es que fueras un pecador. Es que está hablando de la ley y de la gracia. O eres de la ley y te ganas todo por la ley, que no lo vas a lograr nunca, o eres de la gracia. Pero un tibio, la mezcla, ley con gracia, lo vomitaré.
que coloca a Lucas 18 y a Lucas 19 paralelos. Un cuadro de la ley y de la gracia. Lucas capítulo 18 y Lucas capítulo 19. Lo mismo que Juan 3, Evangelio según San Juan capítulo 3 y capítulo 4. Los pone paralelos, el Espíritu Santo es bello. En el capítulo 18 de Lucas viene un joven rico. Un joven rico. ¿Y sabe qué quería el joven rico? Heredar la vida eterna. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Como Jesús sabía que el joven rico venía armado de la ley y que el joven rico venía dependiendo de sus obras, le dijo: guarda los mandamientos. Si alguien te pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La respuesta es: cree en mí, cree en Jesús. Esa es la respuesta. Jesús debió de haberle dado esa respuesta: cree en mí. Pero no, como el hombre venía confiado en sus obras, le dijo: guarda los mandamientos sabes. Y Jesús le da los mandamientos es para llevarlo al final de que no obedecía ningún mandamiento. Entonces el muchacho, así humilde como muchos de nosotros, como muchos de Maranatha: yo guardo los mandamientos, todos los he guardado desde mi juventud. Pastor, a mí no me diga nada, que yo llevo 15 años en la iglesia. No todo lo que hay en la iglesia son creyentes, porque no todo lo que hay en un garaje es un carro. Yo en el garaje mío meto esta basura, palos viejos, cueros viejos. Ahí en la iglesia que hay cueros viejos, no son cristianos. Señor, yo lo he guardado todo desde mi juventud. Ah, sí, lo ha guardado. O sea que por eso creen que va a entrar a la vida eterna. Ok, jovencito, una cosa te falta. Porque por la ley siempre te va a quedar haciendo falta algo. Por la ley siempre te va a faltar algo. Por la ley siempre te va a faltar algo. Por la ley no vas a heredar, porque por la ley nunca alcanzarás la plenitud de la obediencia. Ahorita si hay tiempo se lo muestro en la Biblia. Entonces dice: una cosa te falta. ¿Qué me falta? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice la palabra que el muchacho se fue triste. No entró en el reino. No entró en el reino. Y se fue triste, ¿por qué? Porque se dio cuenta por la ley que no guardaba ni el primer mandamiento. ¿Cuál era el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y amaba más las cosas que a Dios. O sea que el que decía guardar la ley no guardaba ni el primero. Por eso Jesús no le dijo, cuando el joven le dijo: ¿qué tengo que hacer para entrar en la vida eterna? Jesús no le dijo: cree en mí, que es lo más obvio. Jesús le dijo: guarda los mandamientos, para mostrarle que no podía guardar ni el primero. Usted quiere heredar por los mandamientos, nunca va a heredar. Porque créanme que aunque obedezca 90, el 90%, en el 10% falla. Y si falla en el 10%, se hace culpable de todo. Bueno, y ahí pasa Lucas 19, que el Espíritu Santo los pone uno con otro. Un cuadro de la ley y de la gracia. Lucas 19, Saqueo. Un hombre bajito, así. Como cuando estamos bajitos por el pecado. Abajo por el pecado. Y otra vez, se subió a un árbol. El secreto es el árbol. El secreto es el árbol. Y se subió a un árbol para alcanzar a ver a Jesús. Súbete al árbol de la vida. El secreto es el árbol. Únete al árbol. Y se sube para ver a Jesús. ¿Y sabe qué dice Jesús? Saqueo. Saqueo era un traidor para los judíos, porque era recobrador de impuestos. Él era judío, pero trabajaba para el coso romano. Cobraba los impuestos de los judíos. Era un traidor. Saqueo era un traidor. Saqueo era un pecador para los judíos. Y Jesús le dice: Saqueo, desciende, es necesario que yo more en tu casa. Oye, more en tu casa. Saqueo baja contento, feliz.
Jesús entra a la casa de Saqueo. No hay ningún registro de que Jesús le hable de la ley. No hay ningún registro de que Jesús le haya dicho: tienes que devolver el dinero. Cuando terminan de cenar, cuando Jesús se muestra amable con Saqueo, cuando Jesús se muestra misericordioso porque entró a su casa a cenar con él, Saqueo dice, sin que le predicara la ley: mis bienes los devolveré. Si a alguien le he robado, le devolveré cuadruplicado. El joven rico se fue triste por los bienes. Y Saqueo, al final de encontrarse con el amor de Jesús, devolvió los bienes. Porque la gracia hace a la gente generosa. No hay que sacarle dinero, no hay que predicarle ley, hay que amarlos, hay que predicarle la bondad de Dios. Ese es Lucas 18 y ese es Lucas 10. Junticos. Y el Espíritu Santo pone Juan 3 y Juan 4 junticos. En Juan 3, Jesús se encuentra ¿con quién? Con Nicodemo, un sacerdote de la sinagoga. Otra vez lo mismo. Dice que se encontraron a medianoche. Y Nicodemo quería entrar al reino de Dios también. ¿Qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Y Jesús le dice: es necesario que el hombre nazca de nuevo. ¿Y cómo puede el hombre nacer de nuevo si está viejo? ¿Cómo puede entrar en el vientre de su madre? Nicodemo, pero tú eres sacerdote y no conoces los misterios. Jesús le estaba hablando de una profecía de Ezequiel. Y entonces Jesús le dice: es necesario que nazcas del agua y del Espíritu para que puedas entrar en el reino de Dios. Que lo mandó a nacer del agua y del Espíritu, a volver a nacer. Era un hombre que guardaba la ley. Pasa a Juan 4. La mujer samaritana, una pecadora. Jesús no le dijo a la mujer samaritana que naciera de nuevo. ¿Dónde le dice que naciera de nuevo? Al religioso le dice: tienes que nacer de nuevo. A la mujer samaritana que tenía 5 maridos le dice: bebe de mi agua. Si bebes de mi agua, que yo te doy gratuitamente, nunca volverás a tener sed jamás. No le dijo que naciera de nuevo. ¿Será que les puedo decir eso? Pero según eso, Jesús necesita que el religioso, que depende de la ley, nazca de nuevo, y que el pecador solo venga y tome de su agua de vida. La pecadora, la mujer que tenía 5 maridos, se fue y predicó en su pueblo, en Samaria, y hubo un gran avivamiento. Nicodemo se regresó a la religión, porque el ministerio de la ley es el ministerio de condenación, el ministerio de muerte. Pero el ministerio de la gracia, el ministerio de justificación. Termino con esto, mis hijos. Las bendiciones de Abraham están en el pacto de gracia. Romanos capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. Yo voy a heredar todas las bendiciones que hay en el pacto de gracia. Todas. Riquezas, salud, vida larga. No por mí, sino por la obra de la cruz. Miren lo que dice. Yo sé que ustedes lo han leído. Yo sé que otros se lo han saltado para no leerlo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No por la ley. No por la ley es heredero del mundo. A Abraham se le dio una promesa que sería heredero del mundo y a su descendencia. Los judíos viven eso porque se consideran hijos de Abraham. Y no hay gente más pecadora que los judíos. La ciudad más inmoral en el mundo entero se llama Tel Aviv. Es la más inmoral. Pero esa herencia no la han perdido, porque ellos saben que es por fe. Ahora, esto no nos mata a nosotros a pecar.
porque están lejos de Cristo. Pecan porque están lejos de Cristo. Usted está cerca de Cristo y Cristo le produce a usted una santidad. Si usted entra al mercado Caraguay y pasa por donde venden pescado y se unta de pescado y pasa por allí, coge este, ¿cuánto vale este róbalo? ¿Cuánto vale este pez dorado? ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto vale este? Usted sale oliendo pescado. Si usted entra por aquí a un almacén de perfumes, Chanel, y se prueba, las pruebas, sale oliendo a perfume. Si usted se une a Jesús, si usted se junta a Jesús, si usted se acerca a Jesús, sale oliendo a santidad, a pureza, a sabiduría, a justicia. Versículo 14. No por la ley se dieron las promesas, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Cuántos han escuchado esto en la iglesia de Jesús? Hermano, tienes que cambiar estas actitudes en tu corazón para que puedas ver la sanidad completa en tu vida. Obras para recibir, ley, y anula la promesa. Yo le dije a un hijo mío del 31 de diciembre, con mucho amor, estábamos orando por la mamá. Me dice, papá, es que hay que cambiar ciertas cosas. Yo le dije, no. El cambio va a ser Jesús. La sanidad es una herencia, una promesa que se dio por fe. Por fe. Yo lo que quiero es que no siga cargando esa enfermedad este año. Yo lo que quiero es que no siga cargando esa pobreza este año. Es por fe, no por sus obras. No por sus obras. Es por fe. Soy heredero de Abraham según la promesa. Y no se le dio a Abraham la promesa de que sería el heredero del mundo por la ley, ni las obras de la ley, sino por la fe. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y los que somos de la fe somos hijos de Abraham. O sea que, ¿cuál es el secreto? Yo creo a Dios. Tengo fe de que Jesucristo pagó el precio completo por mis pecados. Todos mis pecados ya fueron perdonados. En la ley, el Señor se acordará de tus pecados hasta la tercera y cuarta generación. En la gracia, nunca más me acordaré de tus pecados ni de tus transgresiones. No, hay otra cosa que es más fuerte, que me daba temor a mí cuando era recién convertido en los primeros años de cristianismo. Me llenaba de pánico. Cuando usted muera, le van a pasar un video de toda su vida. Y algún todo mucho lo creen, y no hay fundamento en la Biblia para eso. Le van a pasar un video, y yo espantado, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo cuando me saquen esto y esto y esto y esto y esto y esto? Sucede que no es así. El que ha sido lavado con la sangre de Cristo, Dios no se acuerda jamás de sus pecados. Jamás. Nunca más. Esa es la frase más importante del nuevo pacto. Nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Nunca más. O sea, que usted muere en Cristo bajo la sangre de Jesús y entra a la presencia del Señor, y lo único que va a ver allá es el amor de Dios recibiéndolo, abrazándolo, diciéndolo: hijo, bienvenido a casa, hijo, bienvenido. Gracias por guardar la fe, hermanas, gracias por guardar la fe. Usted va a ser abrazado por aquel Rey de Gloria que usted creyó sin haberlo visto, que usted adoró sin haberlo sentido, usted celebró aún cuando usted estaba en pecado y decía: Señor, tu sangre, Señor, tu sangre. Eso glorifica a Dios en el cielo. Ya no le van a pasar un video de toda su vida. No,
cochinadas. El cielo no soporta esas cochinadas. El mío no lo van a pasar allá porque lo mío fue tan sucio que en el cielo no se soporta esa suciedad. Cuando yo llegue allá, lo único que voy a ver es al Padre diciendo: póngale en el vestido, póngale en el anillo, entre el mismo al gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya.